Hola amigos, bienvenidos a un nuevo programa de En Conciencia Digital. Gracias por estar en sintonía con nosotros. El tema de hoy es estar en el presente. Y Gary y su servidor Herli vamos a tratar este tema en los siguientes 45 minutos. Estar en el presente, ¿qué es esto? Porque esto lo hemos escuchado mucho a través de las religiones, de diversos autores. Hay gente que en estos momentos, en estos tiempos, está muy compenetrado con esto. Incluso hay movimientos a nivel internacional para estar en el presente. Hay disciplinas como la meditación que han sufrido cambios, evolución, etc., para estar en el presente. Entonces, en esta hora, en este programa, vamos a hablar de esto con nuestro amigo Gary. Así es, queridos amigos, bienvenidos nuevamente, como siempre, contentos de estar con ustedes, de compartir un programa más, unos minutos más de conversación, de compartir, de ir recordando algunas cosas juntos. Estar en el presente es nuestro tema de hoy. Ya lo dijo muy bien Ger, efectivamente este es un tema que ha estado bastante, quizás tocado con otros términos antes, y hace un tiempito ya dicho de esa manera, sobre todo por algunos autores como Eckhart Tolle, que ha escrito un libro, el famoso libro El Poder de la Hora, que tendrá ya, si no me equivoco, algo de más de 15 años de escrito, ¿no? Aproximadamente. Por ahí, ¿no? Ya va bastante tiempito. Eckhart Tolle, este señor que se hizo muy conocido por este libro, El Poder de la Hora. El mensaje básicamente, o lo que estaba como médula en este libro de Eckhart Tolle, es la posibilidad de estar realmente en el presente, situado realmente en el presente. No en lo que pasó y lo que no hice en este pasado que no existe, ni en ese futuro inexistente, que también que es una quimera, una ficción de la mente, algo que va a ocurrir más adelante, acá 2, 3, 4, 5 años y que sencillamente no está, sino esa posibilidad de estar realmente presente al 100%. Ahora, claro, de hecho, esto es algo que con Ger lo hemos venido conversando bastante tiempo y bastantes veces. Esto de estar en el presente puede sonar como un tema quizás muy sencillo, decir, ya ok, estamos aquí, y es un tema que lo han trabajado el mismo Fritz Perls, el creador de la terapia gestáltica, que hablaba mucho de estar en el aquí y el ahora, eran los términos de Fritz, estar en el aquí y el ahora, y él encontraba estas capas de la neurosis que de alguna manera nos desconectan del presente, nos desconectan y no nos permiten estar aquí y ahora, presentes realmente en el momento. Alguien podría decir, ya ok, ya está tan sencillo como estar acá y olvidarme el pasado y no pensar en el futuro. Pero ocurre que hay temas a nivel inconsciente que están ahí como metiéndose, como filtros que tengo, como lentes que tengo puestos y que ni siquiera me doy cuenta que los tengo y que no me permiten vivir la experiencia del presente como tal, ¿no? Es que son voces. En realidad es como si tuviéramos personas, pequeñas personas dentro de nuestra mente, con altoparlantes, que nos van hablando, nos van recordando cosas del pasado o nos van proyectando hacia el futuro con preocupaciones, de modo tal que esas voces nos captan, nos capturan totalmente y nosotros nos identificamos con esas voces. Y es esto en conjunto lo que se denomina como ego, así lo dice precisamente Eckhart Tolle, que es el ego que hace que nos posea, nos capture, nos tenga totalmente cooptados de modo tal que andamos extraviados de nosotros mismos. ¿Cuándo es que nos reencontramos? Dice él, cuando estamos en el presente. Y él mismo también dice, esto es lo mismo que tantos maestros espirituales nos han venido anunciando durante siglos. Es el caso de Jesús, que a esto de estar en el presente le llamaba como estar en el cielo, estar en el cielo, estar en esta otra conciencia espiritual en la cual las dimensiones del tiempo no existen, simplemente es un presente constante, es una sucesión permanente de instantes e instantes e instantes, sin ninguna captura por parte del pasado o del futuro.
Sí, efectivamente. Bueno, y esto es algo que ya se ha dicho mucho, ¿no? Esto de que, oye, el futuro es una ficción, que el pasado ya no existe, que ya queda hasta solamente en la memoria, y que solamente es el presente. Incluso algunos lo han relacionado con el término de presente, que tiene que ver con regalo, y como que efectivamente el presente es el único regalo que tienes acá disponible, y que muchas veces andamos por la vida con un pie puesto en el futuro, con otro pie puesto en el pasado, y el presente sencillamente pasando. Lo han dicho incluso, no sé si fue John Lennon que decía, la vida es esto que te pasa mientras estás haciendo planes, ¿no? Mientras estás enfocado en este futuro. Y fíjate que vamos a ver un poco lo que nos ocurre cotidianamente, porque hasta aquí, digamos, esto ya está bastante escrito, está muy dicho en cantidad de libros, en cantidad de autores que nos hablan de esto, y es algo reconocido. O sea, yo podría conversar con alguien y me dice, oye, Gary, tienes razón, es verdad. El presente es lo único que hay. En realidad solamente hay muchos presentes uno tras otro que van componiendo mi vida, y pasado, futuro no, hay un presente tras otro. Mañana habrá otro presente, después habrá otro, y son muchos presentes uno tras otro. Sin embargo, vivir esta experiencia realmente pasa en gran medida por ejemplo por lo que has mencionado, esto de poder desidentificarme de pensamientos, de emociones, de mis vehículos. Pero para poder desidentificarme hace falta, la pregunta es, ¿y con qué me voy a identificar? Si dejo de identificarme con mis pensamientos, con mis emociones y con mi vehículo físico, entonces ¿con qué me identifico? Alguien me puede llegar y ¿pero qué queda? Si ya no quedan mis pensamientos, si no quedan mis emociones, mi cuerpo, ¿qué es lo que queda? Y ahí ya queda esta dimensión profunda, sutil, espiritual, que le podemos llamar o esencial, que está presente y está esperando a que tomes contacto con ella. No ha desaparecido, no es que se va, viene, está presente en todo momento, y que está a la espera sencillamente que puedas hacer contacto, conexión con ella, hasta reconocer que existe, que está presente ahí. Una vez que se da esto, se abre recién la posibilidad de desidentificarme de lo otro, pues si no, oye, ¿cómo me identifico esto si no conozco ninguna otra cosa? Si no hay nada más, ¿con qué me identifico? Y después queda una sensación, una experiencia como de vacío, como qué, ¿no? Efectivamente, esa desidentificación es un proceso en el cual emerge esto que le llamamos nosotros aquí como conciencia digital. Esa conciencia digital que emerge surge como un testigo, pero que ya no está identificado con pensamientos ni con emociones. Es algo que habita, en realidad es el sustrato, es la base, es el fundamento de todo lo que existe, y en particular de todos los seres humanos. Y entonces, más que buscar estar en el presente, más que buscar estar en el cielo, más que hacer algo para que ocurra esto, es dejar que esto emerja. ¿Y qué significa en términos prácticos dejar que esto emerja? Pues detenerse y hacer lo necesario para que el estado de quietud emerja. Es un estado de unidad, de vacío, de simplemente eso, ser. Entonces, cuando permitimos que eso emerja, cuando eso ocurre, a lo cual incluso se le llama como iluminación, y le han dado tantos otros nombres, entonces ocurre esto de estar en el presente, en automático, sin buscarlo, sin necesidad de siquiera pensarlo. Y cuando se está en el presente, se está en ese estado de quietud, en ese estado de vacuidad. Y tengo la posibilidad, porque alguien podría decir, oye, pero esto no me gusta en la vacuidad, en un espacio que no conozco. No, porque esto de estar en el presente tiene que ver con poder saborear la vida totalmente, aquí y ahora, en el plano material en el que estamos viviendo experiencias, poder saborearla en integridad, vivirla totalmente como es, tener realmente contacto con personas en una relación que ya no está interferida por capas o por lentes uno tras otro que tengo puestos, que ya me dejan ver solamente a la persona de manera borrosa, o mi realidad de manera borrosa. Mucha interferencia entre quien percibe y la realidad que tengo al frente. Y acá es importante, hoy día conversaba justamente en la mañana con una amiga nuestra, y ella me contaba, bueno, de algunos temas con papá, de una historia bastante
bastante cargada con temas de atrás, ¿no? Y a veces ocurre que estos temas de atrás, algún tema no perdonado, algún rencor guardado de 20 años atrás, un papá que me dejó quizás mucho tiempo atrás y que me quedé con una sensación de tristeza, de sentirme no querido, abandonado, algo que se quedó conmigo y de lo que hoy día ya no tengo conciencia, pero que está presente ahí y que está presente como estos lentes que me he puesto y que le he puesto capas, 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 que son interferencia para yo poder sentir la vida, captar la vida, vivirla realmente, tener contacto con la vida, con los sabores, con la comida, con las personas, con el mundo en general, con las experiencias, experimentar la vida como es. Entonces yo la puedo estar experimentando borrosa y creer que la vida es así. Y él me dice, ¿cómo estás? Todo bien, todo chévere. Hasta que conozca y hasta que me dé cuenta que tengo lentes puestos y que me los levante y me dé cuenta, oye, no, se podía ver diferente. Estos lentes estaban como empañados. Me permitían ver solamente una realidad que creía que era todo. Cuando tengo acceso a darme cuenta que tengo lentes puestos, y esto es tomar conciencia justamente de estas cosas que están ahí y que no las he visto, tomo conciencia de ellas y hago lo necesario para poder retirarlas de ahí, puedo empezar poco a poco a tener más contacto con la vida, a estar más presente, a estar más aquí y ahora, a poder empezar a saborear la vida realmente en la totalidad de su sabor, ¿no? Lo que correspondería que haga nuestra amiga en común es precisamente darse cuenta en principio de que eso que ve, que está percibiendo, que está sintiendo en este momento como algo que de pronto es contrario a la felicidad en la que quisiera estar, y ahí viene la mente dual, lo que correspondería es que ella pueda empezar a darse cuenta de esto, de que tiene estos lentes y que esos lentes están interfiriendo para poder estar ella en su dimensión completa o con su dimensión completa aquí, viviendo el aquí y el ahora. Pero te pregunto, Gary, ¿qué tendría que hacer ella concretamente para que eso ocurra? Este es un tema bastante estudiado. Bueno, los modelos de psicoterapia, sobre todo la Gestalt, con este señor Fritz Perls, estudió mucho este tema de estar en el aquí y el ahora, y él encontró esto que le llamaba él las capas de la neurosis, ¿no? Que es como le podríamos llamar a estos lentes que tengo puesto uno encima de otro y que me filtran la realidad y que me permiten ver la realidad dependiendo de la calidad de los lentes que tengo puestos, ¿no? Y entonces ahí un esquema de trabajo es la Gestalt, en fin. Hay infinidad de modelos terapéuticos, incluso el mismo Osho, en su libro Salir de la prisión de la mente, él cuenta del modelo que tiene que él trabaja allá en Punam, se llama, ¿no? La villa que... Puna, ¿no? Puna, la villa que tiene en India, donde hacen trabajos de profundidad, y él cuenta que primero hay un trabajo terapéutico. Él dice que hay 3 etapas, 18 en el trabajo que realiza con las personas. Dice, la primera es hacerles ver a la persona, epa, no es que tú estés mal, no es que tú seas una persona que está fallado, que estés con... Quienes están fallados son generalmente la mayoría. Entonces él dice, la primera etapa es hacerle ver a estas personas que si no encajas en la sociedad, oye, alégrate, porque la sociedad es la que por lo general está mal, la que está operando de manera enferma. Y eso tiene que ver con esta frase de Krishnamurti que decía, no es un símbolo de salud estar perfectamente adaptado a una sociedad completamente enferma. Entonces Osho tomaba mucho esto de acá y le decía, oye, a las personas que vienen con algún tema de desajuste a la sociedad, oye, tranquilo, que probablemente los que están mal son ellos, tú no estás tan mal. O sea, no es un tema que tengas que sentirte con un tema patológico, con un tema que tengo que arreglar. Probablemente es un tema que vamos a tomar conciencia sencillamente que está interfiriendo ahí. Entonces esa es la primera etapa en el proceso de Osho. El segundo es un proceso terapéutico, donde justamente incorpora mucho de la Gestalt. Incluso él lo cita a Fritz en su libro Salir de la prisión de la mente. Y este proceso terapéutico, dice Osho, acá todavía no estamos haciendo nada para el contacto con el ser, con la esencia. Lo que estamos haciendo es limpiando toda la basura que se ha metido sencillamente en esta persona desde que tuvo contacto con el mundo. Basura que llegó como creencias, como emociones cargadas, como temas reprimidos que no salieron en su momento y que quedó dentro de esta persona y que están efectivamente no permitiéndoles tener contacto con la vida. Entonces, dice, primero vamos a hacer que te des cuenta que tú no eres el fallado, que lo más probable es que los fallados son el resto. Luego vamos a limpiar toda la basura que el sistema se encargó de ponerte encima, vamos a sacarla con modelos terapéuticos, que hay un montón ahí. Pero sin perder la perspectiva de que tú no eres tus emociones. Vamos a limpiar acá tu plano emocional, tu plano cognitivo, mental, físico, pero tú no eres eso. Tú eres bastante más que eso.
Tú eres una dimensión profunda, espiritual, que está atrás de ello. Entonces, una vez que terminamos de limpiar el pasadizo, algo así es lo que dice Osho en su libro, vamos recién a empezar el proceso de meternos a tener contacto con la esencia. Y él lo hace a través de métodos meditativos, ¿no? Sabemos en su libro Naranja, Osho te cuenta 108 tipos de meditación. Son 112, exacto. 112 tipos de meditación distintos, y él era un tipo que exploraba, los cuenta mucho en este libro. Dice, lo que hice fue que actualizar algunos modelos de meditación que fueron creados en Oriente, para gente de Oriente, que no respondía a la realidad de Occidente, gente que nació, que en Occidente la realidad es totalmente diferente. Entonces dije, lo que ha querido es actualizar algunas técnicas meditativas para la gente occidental, para los tiempos actuales, y ahí están sus 112 meditaciones, que ahí sí buscan ya ponerte en contacto con tu esencia, que recuperes el contacto, la conexión con eso que ya está presente ahí, con eso que está ahí, que vuelvas a tomar contacto con ello después de haber limpiado este pasadizo que está lleno de basura, como le llama él. Claro, eso me recuerda también a este otro modelo que hemos estado revisando y de alguna manera modificando también términos contigo, en el cual nosotros distinguimos que hay tres niveles, ¿no? Tres niveles dentro de todo este proceso. El primero de ellos es la curación o sanación, según sea. Curación es cuando viene alguien de afuera y hace algo, o sea, alguna intervención en mí. Sanación es cuando yo hago lo necesario para poder restablecer algo que estaba enfermo o de algún modo disfuncional, ¿no? Este es un primer nivel, y el ejemplo que estamos poniendo con nuestra amiga sería el primer nivel en el cual ella tal vez tendría que enfocarse para ir limpiando sus filtros del cuerpo físico, emocional, mental, etcétera, etcétera, etcétera. Y para eso hay diversos tipos el mercado ya ofrece diversos tipos de... Es amplia la gama de oferta ahí en el plano de sanación. Entonces, luego de eso, ¿qué viene? Entendemos, un proceso ya de maduración, que significa hacerse responsable de sí mismo. Y significa también crecer sobre la base de esas experiencias. Esas experiencias iniciales que fueron inicialmente, valga la redundancia, algo desastroso, algo doloroso, algo triste, difícil. Que alguien me hizo y que me malogró la vida, digamos, ¿no? Ya ahora pasa a verse de manera distinta, ¿ya? Pasa a verse como una oportunidad, como una energía que necesariamente tuvo que estar ahí para poder ahora utilizar esa energía en mi beneficio, porque gracias a esa experiencia, gracias a ese conocimiento, pues ahora empiezo a consolidar dentro de mí un ser que es muchísimo más fuerte, que está mucho más enfocado en ser responsable de sí mismo. Y a la vez eso significa mayor capacidad de disfrute y de plenitud en la vida. Hasta ahí vamos con este segundo escalón, que sería el de la maduración. La maduración, ¿no? Tomando el modelo de nuestro amigo Ricardo Rojas, ¿no? Que a propósito, un estudioso que son cerca de 30 años, o un poquito más todavía, ¿no? Ricardo estudiando y encontrando esto que es muy valioso, sí. Y viene un tercer escalón, y ese tercer escalón es a lo que nosotros sí le estamos denominando como el despertar. Este despertar que en buena cuenta lo que significa es estar en el presente, justamente el título de este programa. Cuando nosotros estamos en el presente es cuando podemos decir que estamos en este estado de conciencia de unidad. Pero para llegar a este estado de presencia, a este estado de unidad, vale bien antes haber recorrido el primer y el segundo escalón. Efectivamente, y fíjate, me hace muchísimo sentido esto justamente tempranito antes de venir acá conversando con esta amiga nuestra, y ella, mira, una historia muy, digamos, con muchos temas alrededor, el papá que se va cuando es muy pequeñita, que la deja. Ahí hay muchos motivos que uno puede tener para decir, no, este señor es el culpable. Él me hizo tal cosa, él me hizo, y él no se merece mi perdón, no se merece que yo lo perdone, no se merece tal o cual cosa. En algún momento de esta etapa inicial de sanación necesitamos comprender que esto que quedó a consecuencia de lo que hizo otra persona, que son como costras, como especies que quedaron guardadas, de las que no tengo conciencia hoy día, me están impidiendo vivir la vida en plenitud, no me están dejando. Nuevamente, son como lentes empañados, ya un lente pintado ahí
pintado que no me está permitiendo vivir la vida, no me está permitiendo relacionarme con personas con la riqueza que podría hacerlo, está interfiriendo. Entonces, este proceso necesito entender que es un tema para poder realmente conectarme con quien soy, con mi naturaleza verdadera. Y en ese proceso se va abriendo la posibilidad del perdón, que es algo paulatino que se va dando, que hay que pasar etapas ahí, hay que quizás atravesar la rabia, hay que atravesar la tristeza, hay que atravesar capas que están ahí, pero es necesario meterse. No es posible tampoco esta ilusión de decir, no, bueno, ya, todo está bien, mira, si yo no siento nada, no le tengo ningún rencor, todo bien, todo estuvo bueno, ya no da. Si entraras realmente en profundidad y te das cuenta que realmente lo amas, realmente sientes que quieres dar todo por él, que quieres hacer todo para él o por él, no, la verdad no siento mucho por él. Esta especie de anestesia o esta especie de no percibir, digamos, el amor hacia mi padre o hacia mi madre, hacia quienes me dieron la vida, sencillamente te está hablando de alguna especie de capa o costra que no te está permitiendo tener contacto con ellos, porque eso está ahí. Te aseguro que está guardado adentro. No estás pudiendo contactar con ello, no estás teniendo conexión con ello. Y estas capas que no te permiten tener conexión con ello tampoco te permiten tener conexión con la vida. Y entonces estás viviendo la vida sin HD cuando la podrías vivir en Full HD. Hace poquito vino Dwaljan Drukpa, el considerado el máximo representante del budismo ahorita en el mundo. Es más, el grado que le dan, hay grado de lama, tal. Él tiene grado de Buda, de que es el máximo representante del budismo en el Perú. Y un amigo mío, Fernando Perales, estuvo presente en uno de sus talleres y él me comentaba lo que él enseñó. De hecho, él es una persona que enseña meditación, porque es lo que, digamos, el budismo ha venido enseñando durante muchísimo tiempo atrás. Sin embargo, él agregaba algo a la práctica meditativa y Dwaljan Drukpa decía, no se puede entrar a un estado meditativo si previamente no has limpiado los canales energéticos. Si previamente no has hecho limpieza, estás imaginándote que estás meditando. Y lo dice él como una autoridad. Osho lo dice también. Osho, que es una autoridad en este tema, es una de las personas que reivindica la meditación como el camino para la conexión con el ser. Sin embargo, ya vemos, como lo expliqué, que en su proceso que él hace con las personas, hay previamente un proceso terapéutico, un proceso de limpieza, para poder luego entrar a la meditación, que es un estado de conexión. Mucha catarsis, por supuesto que sí, a través de la respiración, del movimiento, hay mucha catarsis, que sencillamente, que la Gestalt también lo trabaja, que hay muchos procesos catárticos y incluso integrativos, ¿no?, en la Gestalt, que se trata de limpiar esto nuestros vehículos que están físico, mental, energético, para que dejen de obstruir, para que no estorben el camino y me permitan conectarme con mi dimensión profunda y esencial. Se me ocurre mencionar ahí también al proceso Hoffman que nosotros presentábamos, que igualmente sirve para hacer esta limpieza, para abrir la trocha, a fin de que pueda emerger este ser, ¿no? Sí. Porque cuando hablamos de estos niveles, y decimos que hay uno primero que es el de la sanación y la curación, luego el de la maduración y luego el del despertar, en realidad creo que es solo para hacerlo gráfico, porque en realidad avanza en profundidad, es decir, no es así, sino en este sentido, es más profundo, más al fondo. Efectivamente. Hago esta precisión porque ahí es donde no se puede saltar etapas. ¿Por qué? Porque la maduración requiere de toda la energía y las experiencias que previamente hay que hacer en el proceso de sanación y de curación. Exactamente. Permíteme, amigo, interrumpirte. Efectivamente, cuando has hecho ya el proceso de sanación, ya has sanado todas estas heridas, todos estos asuntos que quedaron de atrás, mucha energía tuya estaba usada para sostener esto, para guardar este rencor, para no verlo, para energía usada, que ahora va a ser energía usada para la maduración, que cuando se pase esto será energía utilizada para el despertar. Se va liberando energía sencillamente para un proceso distinto, ¿no? Una nueva etapa, ¿no? Entonces, muy interesante esto, porque no podemos pensar de llegar a estar en el despertar si previamente no hemos quemado las etapas anteriores. Y en el caso de nuestra amiga, lo que corresponde, y decimos nuestra amiga porque de hecho deben ser muchas las personas, una infinidad de personas que necesitan una pauta de esta naturaleza. Nosotros vemos en los distintos talleres en los cuales estamos participando constantemente que hay mucha gente que se dedica con mucho ahínco a la meditación. Se pasan muchos años meditando, pero si no han quemado esta primera etapa de la curación y de la sanación,
no pueden llegar a su propósito. Más bien es ahí donde la mente les está engañando y les está diciendo: tienes que iluminarte, tienes que iluminarte, tienes que despertar, tienes que estar en el presente. Es la mente la que le va diciendo eso. Uh-huh. Y eso no ocurre de esa manera. Efectivamente. Porque la mente te podrá decir: tienes que ser profesional, tienes que sacar tu grado profesional, tienes que sacar tu maestría, tienes que sacar tu doctorado, tienes que tener tal trabajo, tienes que casarte. La mente va diciendo eso. Uh-huh. Y en este proceso de despertar, la mente es un obstáculo. La mente tiene que acallarse, tiene que aquietarse y dejar de interferir para que emerja desde lo más profundo eso que auténticamente somos todos los seres humanos, y que lo conocemos con distintos nombres, como es el espíritu, el ser, etcétera, etcétera. Efectivamente, en tanto estos que incluso en la tradición hindú son graficados como caballos, ¿no? Como caballos que vamos llevando ahí, que necesito aprender a manejarlos, necesito aprender a llevarlos a donde yo quiero ir, porque si no el caballo me va a llevar o me va a botar del caballo, me va a tirar. Pero decir: no, el caballo no existe, mira, ¿sabes qué? El destino nada más ese es el que me importa, que la iluminación y el caballo no existe. Oye, no, tenemos vehículos, hemos llegado acá al plano material y nos han dado vehículos que es el vehículo físico, el vehículo emocional, el físico energético, el emocional y el mental, y en tanto no aprenda a estos caballos a ponerlos a mi servicio, no voy a poder llegar a ese destino que quiero, que es la conexión con mi esencia, el contacto con mi dimensión espiritual. Negándolos a ellos, tampoco, que hay también escuelas que tienen que, no, el cuerpo no existe, no, que las emociones no existen tampoco. Y ya hay, bueno, el teórico más respetado actualmente con respecto a temas de conciencia, Ken Wilber, ya considerado el Einstein de la conciencia, valida lo que estamos diciendo. Él ha estudiado mucho este tema. ¿Qué tanto la meditación, los trabajos meditativos pueden realmente resolver estos temas emocionales guardados? Este rencor a mi madre de hace 30 años. ¿Es que lo puede resolver? ¿Es que no? Y después de muchísimo tiempo estudiándolo han llegado a conclusiones. La práctica integral de vida, el modelo desarrollado por Ken Wilber, ya ha llegado a darse cuenta que pues no. La respuesta es que no lo resuelve, que hay que trabajar. Incluso en el módulo de práctica integral de vida lo tienen como un módulo aparte, que es el módulo de la sombra. Le llaman a la sombra, a todo esto que está ahí, que es inconsciente, que no lo veo y que está como interfiriendo en mi experiencia, y que se va a meter incluso en mi práctica meditativa, que va a interferir incluso en mi práctica meditativa. Entonces está muy claramente explicado tanto en el libro Práctica Integral de Vida como en otros que Ken Wilber escribe al respecto, donde nos dice, no, si es verdad que la meditación es la práctica que más tiempo tiene, demostrando que funciona, es un tema ya que el método científico está aplicado, porque son miles de años, demostrando que es la práctica que más ha permitido conectarte con tu dimensión esencial. Es verdad, es cierto, pero no resuelve temas de carácter emocional, o por lo menos de manera directa no. Entonces necesitas trabajar el módulo de la sombra, y para eso ya hay modelos que trabajan con esto. Encuentras infinidad de talleres del perdón, de Gestalt, de resolver conflictos del pasado. Hay muchos, hay un menú enorme para encontrar lo que sea más adecuado para ti, lo que sea más funcional, y en fin, lo que pueda resolver, y esta sombra hacerla consciente, ¿no? Sí. Y precisamente esta sombra, que nosotros comúnmente la conocemos como enfermedad o como patología, es afrontado hasta ahora convencionalmente como eso, como una enfermedad, como una patología. Es decir, es algo que por castigo propio o ajeno o divino yo estoy pagando. Si tengo algo que me entristece emocionalmente, o algún menoscabo físico, entonces yo en ese caso lo que hago es ir a alguien, que puede ser un doctor, puede ser un especialista, y lo que le pido es que me quite ese dolor, que me quite esa dolencia, ese malestar. Y cuando, entre comillas, eso ocurre, entonces yo me siento sano y bueno. Cuando eso en el fondo nunca ocurre. Ajá. Es como una anestesia que te han puesto ahí encima, ¿no? Exactamente, porque esos solamente son paliativos, que anestesian el momento, porque los dolores van a continuar y van a ser recurrentes hasta cuando se haga escuchar.
El dolor no es más que un mensajero que me está diciendo, hey, el camino por el cual estás tú recorriendo, que está en esta dirección, no va por ahí. Tú tienes que ir en aquella dirección. Y eso es lo que significaría, es decir, ir en aquella dirección significaría ir en tu avance evolutivo de conciencia hacia una mayor profundidad. Entonces, desde esta perspectiva, tanto la sanación como la curación cobran otro sentido. Es un sentido que tiene fondo, que tiene valor, que sirve para evolucionar en conciencia. Primero a la maduración y de ahí al despertar. Efectivamente, y mira, y fíjate que no es que necesariamente sea que una persona tenga que tomar, qué sé yo, algún tipo de psicoterapia, algún taller. Hay diferentes métodos. Yo lo citaba Dwaljan Drukpa, y él no enseñaba un modelo psicoterapéutico para limpiar, pero sí decía que previamente a entrar en la meditación había que hacer una limpieza previa. Y esto lo trabajaba con visualizaciones, con colores, ¿no? Visualizaciones entendiendo los canales que circulan por acá, por nuestra dimensión energética, y por visualizaciones con colores, que son prácticas que también trabajan de manera distinta como trabajaría, digamos, un psicoterapeuta convencional, pero están trabajando sobre el mismo vehículo, que es sobre este vehículo emocional, o que le llaman astral o emocional, el vehículo donde están todas las emociones, deseos de nosotros, y que está ahí, que está quizás contaminado con algo que no salió, con una emoción que fue reprimida en su momento, con una necesidad no atendida, insatisfecha mucho tiempo atrás, y que está ahí, y que puede ser trabajado, es válido, puede ser trabajado desde estos modelos de visualización que tiene que ver con cómo funciona ese vehículo, o con un modelo psicoterapéutico. Son sencillamente enfoques distintos, ¿no? Un poco el psicoterapeuta tiene la idea de que esta emoción hay que sacarla hacia afuera. Toda esa emoción que no expresaste, exprésala. Esa necesidad que quedó insatisfecha, atiéndela. Y una vez que cures la necesidad, atiendas la necesidad y saques la emoción insatisfecha, se va a cerrar esto acá. Ok, es la mirada un poco occidental. Si nos vamos a Oriente, encontramos trabajos también con el vehículo astral o emocional desde una mirada que ya no tiene que ver con sacar, sino con reciclar energía, reciclar dentro del vehículo energético y utilizar esa misma energía en pro de mi crecimiento, en pro de mi encuentro justamente con mi dimensión más profunda. Modelos distintos, enfoques diferentes, apuntando finalmente a lo mismo. Allí me gustaría comentar, ya que hablas de Oriente y de Occidente, a alguien de la talla de Genpo Roshi. Genpo dice que esta voz necesita ser reconocida, e incluso cuando se le habla a esta voz, se le dice voz reconocida o no reconocida. A continuación viene una segunda voz, que es el opuesto de esta primera voz. Hablando del ejemplo de nuestra amiga, el opuesto de la voz de la tristeza. ¿Cómo sería el opuesto de la voz de la tristeza? Cada quien hace su propio registro de ello. Lo curioso es que en todos los casos este opuesto es casi un opuesto en 180 grados. Entonces, si por ejemplo esta voz de la tristeza está afincada en un recuerdo de la infancia, etcétera, 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 el opuesto es una voz que está más aquí, más presente. Si esta te está llevando a una depresión más profunda y más profunda, más profunda, esta de aquí podría no llevarte. Te digo podría, no necesariamente. Cada quien tiene su propia interpretación. Lo importante de esto es que tu mente se pone en una experiencia de absoluta dualidad. Porque lo primero que emerge como conclusión, y la propia mente hace eso, es decir, oye, ¿cómo puedo yo ser este de aquí, que es de tal manera, como pudo haber estado tan identificado hace un instante con esta voz, y ahora tan identificado con una voz opuesta, y es exactamente sobre el mismo tema? Y ahí es donde surge justamente una primera separación de esa identidad. Como enfatizar, digamos, ahí en la dualidad, en la separación de esta mente que ve en blanco y negro, muy cercano también al trabajo de polaridades en la Gestalt, donde encontramos que tienes un rasgo determinado con el que estás muy familiarizado, muy identificado,
y encuentras que el otro, que es exactamente lo opuesto, oye, también está presente en ti. Y a veces reconocer que está presente es todo un insight, es todo un darse cuenta. Sí, 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 sí. Ahí yo, por ejemplo, recuerdo que cuando tuve esa primera experiencia, y luego hubo lo que se denomina un Satori, me dio tal cantidad de risa, me morí de la risa de media hora, 45 minutos, realmente porque yo veía que esa dualidad con la que yo me estaba identificando, en realidad solo eran voces. Y es que cuando experimentas eso, que solo son voces, da risa, porque la vida misma que la llevamos así tan a cuestas, con tantas cargas, cuando te das cuenta que estás llevando absurdamente todo eso, es gracioso, es chistoso. Entonces el primero es como que encarnas esa voz con la que estás más identificado, ¿no? Con el dolor y todo. Luego te vas a descubrir la voz del opuesto y encarnarla y entrar en ella también. Exacto. ¿Y qué es lo que viene luego? Luego viene, usando estas dos voces, se arma una tercera, que es como un triángulo. En la base inferior está, digamos, la voz de la tristeza, al lado derecho está el opuesto de la voz de la tristeza, ambos no reconocidos, ¿no? Y se llama a una tercera voz que es la síntesis de ambas, ¿no? Se le dice que es el ápice de la voz. Entonces esta tercera voz es más bien reconocida, encarnada y empoderada. Entonces cuando comienzas a fluir desde esa tercera voz, tomas la energía, tomas la identidad de ambas voces, y tu mente organiza una tercera. Y cuando organiza esa tercera fluye. Y en un momento tú crees que eres eso, pero es solamente tu mente todavía. Hasta ese momento es tu mente. Y lo maravilloso de esto es que la mente entra como en una autoobservación en la cual se ve desnuda. De estar poseyéndote en una primera voz, en una segunda voz y ahora en una tercera, la mente entra en un momento de parálisis, es como que se rinde, y es allí donde recién emerge un estado de conciencia, un estado de observación. Entonces tienes la capacidad de ver esa mente, pero desde otro ámbito, desde este estado de conciencia de unidad, de conciencia digital, como nosotros le llamamos, y está también ahí donde en automático surge un estado de presencia. Un estado meditativo. Es como que hemos abierto el espacio, el camino para que aflore, para que emerja este estado meditativo, haciendo un trabajo integrativo previamente, ¿no? Que se reconocería como un trabajo de integración de polaridades, un trabajo de integración muy útil y muy rico, que también se podría asemejar a estos trabajos de limpieza energética, ¿no? De lo que nos hablaba el señor budista. Seguro que sí. Un trabajo previo de limpieza, en este caso con el vehículo emocional, para permitir que se dé esta posibilidad de la meditación y que emerja sola, como quien se queda dormido, ¿no? Exactamente, surge en automático, como quien se queda dormido, como que te da hambre, como una necesidad fisiológica. Lo que viene a continuación no se puede narrar, es algo que solamente se percibe, se experimenta, porque ya ahí es donde interviene la mente, y cuando interviene la mente otra vez regresas al ¿no? Entonces, esta es la otra dimensión. Exacto. Ya es como que se limpió el pasadizo y se permite la posibilidad de conexión con esa dimensión nuestra esencial, que efectivamente es indescriptible, porque es de querer describir un estado meditativo profundo, que no hay forma de describirlo con palabras. Sí. Sin tener que hacer un esfuerzo por entrar a un estado meditativo, sin estar, 3 o 4 horas esforzándose por entrar a un estado meditativo, sino más bien habiendo hecho lo propio, con una técnica muy, muy inteligentemente diseñada por Genpo, para poder permitir que sencillamente emerja este estado meditativo sin querer buscarlo de manera deliberada, sin querer pelear con la mente, sino más bien haciendo lo necesario con la mente para que se organice ella, estas polaridades se integren, y desde estar integrada deje de ser obstrucción y te permite entrar en conexión con tu esencia. Sí. Esto ocurre en un espacio breve y por tanto se puede tomar como una experiencia de laboratorio. Esto naturalmente hay que continuar practicando y practicando. De hecho yo sigo practicando desde hace ya bastantes meses, y la invitación a nuestros amigos televidentes es a que adquieran alguna práctica, porque esto que yo les estoy contando es una experiencia personal de laboratorio. Continúo con mis prácticas, pero lo deseable es que todos los seres humanos nos demos cuenta de esto, y nuestra amiga en particular se dé cuenta de esto y empiece
Empiece con su camino de sanación, de maduración, hasta el despertar. Ciertamente el Big Mind es un proceso lindo diseñado por este maestro Zen Genpo Roshi, y así hay otros tantos. De hecho, tengamos en cuenta todos nuestros vehículos, el físico energético, como se menciona, energética asociada, nuestro vehículo emocional, nuestro vehículo mental. Digamos, ¿cuál es esa técnica, cuál es esa herramienta dentro de las tantas que existen ya que te permiten tomar control de él, equilibrarlo, armonizarlo, tenerlo a un estado tal que deje de ser obstrucción y que te permita entrar realmente a conectarte con esta dimensión tuya que existe ya, a esto que llamamos algunas veces como vivir en una casa, estar solamente en la sala, tener una piscina enorme allá afuera? Es decir, ir a visitar la piscina de tu casa, es decir, encontrarte con esta tu dimensión profunda, esencial, espiritual, que está esperando a que retomes contacto sencillamente con ella. Pues muy bien, cerramos el programa de hoy, queridos amigos, les agradecemos mucho por haber compartido nuevamente con nosotros. Nos veremos en el siguiente programa nuevamente con otro tema que tenga que ver un poco con lo mismo, con esto de nuestro despertar y nuestro crecimiento de manera integral. Muchas gracias. Muchas gracias, amigos. Hasta la próxima. Y hasta la próxima. Imagine there's no heaven